Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de internet. Espero que haya pasado una Navidad espectacular. Y bueno, pues vamos literalmente a la última semana del año, recordando lo importante de este año que empezó pues con un ambiente político crispado. Fíjese, en enero del 22, Ricardo Monreal advertía de rupturas en la 4T por el tema de la sucesión adelantada, pidió acabar con comportamientos facciosos. Así empezaba enero, y diciembre, unos días antes de que arrancara este último mes, decía: me gustó para que te vayas. Así es que, bueno, pues a lo largo de todo el año tuvimos esa tensión con el senador morenista. También arrancó el año con un asunto muy delicado que tuvo varios rebotes. Uno de ellos tuvo que ver con una fotografía de mi compañera Lourdes Mendoza. Empezaba todo el caso, bueno, pues ligado al exdirector de Petróleos Mexicanos y todo el asunto de la corrupción en el sexenio anterior, que fue, como usted sabe, un caballito de batalla en precisamente todo el año, en el discurso presidencial. Las relaciones con el Instituto Nacional Electoral no fueron buenas desde el principio. Desde enero decía Lorenzo Córdoba que había que desestimar la denuncia contra 6 consejeros del instituto. Así abríamos el año con un intento de procesarlos. Terminamos con el plan B, lo cual pues nos llevó a un año de discordia electoral en todos los tiempos. Por supuesto, no habíamos terminado todavía el coronavirus, habían aparecido variantes en distintos países, no era un tema que nos hubiese abandonado. De hecho, estamos terminando el año y seguimos todavía hablando del coronavirus. Loreto Ortiz asumió como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ya en unos días tendremos pues un nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte. En otros asuntos, la Fiscalía de Perú abría una investigación contra el presidente Castillo. Fíjese, así abríamos el año y fíjese cómo lo hemos terminado. Lo acusaban de presunto tráfico de influencias, colusión, patrocinio ilegal, y terminamos el año con su destitución en la medida en que él intentó dar un golpe de Estado. Abríamos con Sudamérica, con más optimismo del que finalmente se tuvo a lo largo del año. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió con el canciller Marcelo Ebrard y le manifestó la simpatía a México. Después, a lo largo del año, íbamos a tener la visita del presidente Boric, y no les encantó que en el Senado de la República les recordara pues que guardábamos prudente silencio con una dictadura como la nicaragüense. En fin, todo esto ocurrió a lo largo del año. Estábamos en, por supuesto, la antesala de lo que iba a ser la invasión rusa a Ucrania. Todavía en los primeros días del año se decía que había inteligencia. Por cierto, la americana fue la más precisa, en el sentido de que los rusos lo harían, los rusos lo negaban, y por supuesto sus, en este caso, voces más cercanas decían: ¿cómo se atreven los americanos a anticipar que Rusia va a hacer semejante cosa? Pues la hizo, invadió Ucrania. Eso ocurrió en el mes de febrero, y bueno, pues esto era parte de lo que a lo largo del año le fuimos comentando en las distintas emisiones. Me permite ahora que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. @Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Bueno, y seguimos, por supuesto, con estas conversaciones con los expertos sobre cómo termina el año y algún punto de qué esperamos del año próximo. En esta ocasión doy la más cordial bienvenida al profesor Aníbal Gutiérrez, mi compañero en ADN 40, coautor, para privilegio mío, del libro El Presidente, y por supuesto, bueno, pues un profesor destacadísimo de la Facultad de Economía de la UNAM. Aníbal, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leonardo. Muy bien. Y antes que nada, que sea un buen año lo que sigue hacia adelante, y pues esperemos que también se traduzca en nuestras cifras económicas. Pues eso nos lo vas a decir tú. Primero dinos cómo ves bueno, ya iba a decir otoñal, no, francamente invernal año 22. Parece que en términos de crecimiento económico terminamos un poquito por arriba de lo que se esperaba originalmente, Aníbal. Sí, efectivamente, la tónica del año ha sido que se han mantenido o han aparecido alguna mejoría en los principales indicadores de crecimiento. Sin embargo, todavía no es un crecimiento que nos dé una perspectiva de que vendrá una fortaleza económica
hacia adelante. E incluso si nosotros tomamos, considerando todo el impacto de la pandemia, que el periodo 18-23, con la estimación que hay, no solamente para el cierre de este año, que estaba en 2.4 y puede ser un poco por arriba, sino el del 23 en 3.0 de crecimiento, en el sexenio tendríamos apenas un crecimiento de 0.3%, estaríamos estancados, no nos alcanzamos a recuperar. Los otros indicadores, como este PIB adelantado, que viene a ser el indicador global de la economía, o el propio PIB, te ponen en niveles de producción, de generación de riqueza, de bienes, de demanda final por parte de esta economía, en niveles de 2017-2018. Esto es, el saldo de entre la pandemia y la dinámica que ha seguido la economía nos pone en una situación que ya teníamos hace 5 o 6 años en nuestra economía. Esto es, perdimos varios años de crecimiento, ¿no? Y esto también... Sí. ¿Qué le pasa a la economía mexicana? Porque en algunos casos, mi querido Aníbal, pues hay una diferenciación clara. Estamos integrados al mercado de América del Norte, somos socios de americanos y canadienses, y sin embargo, en términos de comportamiento en gran tendencia, la economía mexicana se comporta como cualquier otra economía latinoamericana, ¿no? Crecimientos mediocres, la trampa del ingreso medio, no logramos salir del ingreso per cápita que teníamos en los últimos años. Hay economías como la sudamericana que dependen más de los productos básicos. Nosotros tenemos un sector exportador más diversificado y más sofisticado, pero no logramos romper, digo, la cuarta transformación se vendía como la que iba a romper con estos crecimientos, como los llamaba, mediocres, de la época neoliberal del 2%, pues resulta que no podemos. Y la pregunta sería, ¿somos una economía latinoamericana como cualquier otra, a pesar de la vinculación que tenemos con los Estados Unidos, Aníbal? Efectivamente, la apuesta de la integración con Estados Unidos y Canadá era que podías generar una dinámica interna propia que te permitiera, como el esquema de los 70s, sustituir algunas de las importaciones que hacías de ellos para poder producir internamente, fortalecer tu planta productiva y crecer. Pero acabamos precisamente en el temor que había cuando la discusión de los 80s de que prácticamente estamos maquilando. Una buena parte de la producción manufacturera nuestra está vinculada a la dinámica del consumo y la inversión de Estados Unidos. Hay un comercio intrafirma importante. Buena parte de los insumos con lo que construimos aquello que vamos a venderle a Estados Unidos lo estamos trayendo de allá. Importamos buena parte de la maquinaria, pero no solamente eso, importamos los insumos con los cuales vamos a armar los productos finales que van a Estados Unidos. Esto hasta ahí se ha quedado y no ha logrado irradiar hacia otros sectores internos. No ha habido los apoyos ni la estrategia industrial importante para poder garantizar que hubiera una complementación interna y que pudiera así tener un impacto más multiplicador de esto. Sin embargo, con todo y eso sí tenemos este sector externo manufacturero vinculado a la economía de Estados Unidos, que es la que nos da capacidad de crecimiento en momentos como los que hemos vivido. Si nosotros revisamos las cifras, vemos que tanto la inversión como la actividad industrial en particular, fíjate que están vinculados de manera muy fuerte a las importaciones que están vinculadas a la producción de equipo de transporte. Y esto no es más que parte de este comercio intrafirma y parte de lo que les estamos exportando a ellos. No ha habido una facilidad para crear más empresas acá. Y al respecto, vale la pena señalar que, así como decimos, un país partido en dos, ¿sí? Donde tenemos un norte más desarrollado que el sureste, así también tenemos nuestra estructura económica. Fíjate que tenemos toda una innumerable cantidad de pequeñas unidades económicas que realmente están en una economía de sobrevivencia y una mínima parte de grandes y medianas empresas con capacidad para crecer y generar valor agregado. De hecho, buena parte de esto es lo que nos dicen, por ejemplo, luego los censos económicos, donde tú tienes que de cada 100 empresas, prácticamente en ese rango de 90-95, que es histórico, son empresas micro, son empresas que ocupan de 0 a 10 personas, ¿no?
Sí, lo cual sí, bueno, pues te da una, digamos, capacidad de crecer o de desarrollar la estructura empresarial muy limitada. Pero preguntarte entonces, cuando uno ve la balanza comercial y compara lo que este país exportaba e importaba en los 90 a lo que hoy importamos, estamos hablando de $1 billón. En un año es impresionante lo que es la economía mexicana. Convive con una estructura, en este caso particularmente en el sur, sumamente tradicional. Tú hablabas de las unidades económicas, tú mismo me enseñaste que, por ejemplo, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, el 80% de la población económicamente activa está en la informalidad laboral, y luego tienes pues que la mayor parte viven o de un sueldo del gobierno, el principal empleador en Chiapas es el gobierno, o de transferencias gubernamentales. Estamos condenados también en alguna especie de maldición bíblica, mi querido Aníbal, a ser un país partido, decir, a ver, hay un sector de la economía que funciona, está vinculado con el exterior, paga impuestos para subvencionar al otro México que está condenado a vivir. Yo no digo que no haya que ser solidarios, pero dices, en algún momento habría que romper, ¿no?, este nudo gordiano de poblaciones que hoy viven de transferencias gubernamentales y sus hijos vivirán de transferencias gubernamentales y probablemente sus nietos tengan una vida así. Es decir, tener esta especie como de predestinación histórica a vivir en la informalidad, con un ingreso precario y con apoyos gubernamentales. Aníbal, esos dos Méxicos, digamos, ¿cómo romper ese nudo gordiano? Mira, esta ha sido una de las grandes discusiones alrededor de este problema duro, ese núcleo duro de la economía mexicana, los grandes problemas estructurales que no se ha podido romper y se han intentado experimentar distintos esquemas, tanto sociales como productivos. Sin embargo, hay que recordar que durante los últimos años lo que ha sido el apoyo directo al fomento de creación de nuevas empresas, nuevas capacidades, sea por la parte económica o por la parte social, se ha ido abandonando. Esto es, una estrategia central que en algún momento se adoptó fue, primero, identificar la vocación y las capacidades productivas en todos estos territorios para ver qué efectivamente se podía hacer. Luego, dotar de habilidades. Llevamos 30 años identificándolo, Aníbal. Pero más o menos hay un mapa conocido de qué se puede hacer ahí, pero no hay los apoyos ni la política pública directamente dedicada a fortalecer esto. Por ejemplo, vamos dando bandazos. Recordarás que en la última administración, y precisamente para el sur-sureste, se hablaba de recuperar lo que eran las zonas económicas especiales o exclusivas, ¿no? Donde iba a entrar inversión pública muy fuerte, acompañada de la privada, para crear condiciones para el desarrollo. Después esto cambió y lo único que se hizo fue en las fronteras, en esta administración, reducir determinada carga impositiva y ya. Se apuesta, por ejemplo, a una gran obra de infraestructura, el transísmico, el tren, pero pues vemos que ya va a terminar la administración, entramos al segundo tercio y todavía ni empieza, ¿no? Entramos también... La prioridad narrativa y presupuestal está en otro lado, ¿no? El presidente está con Tren Maya y con el tema de Dos Bocas, ¿no? Ahí están las prioridades. Efectivamente, nosotros habíamos recorrido hacia dónde se estaba yendo el dinero, y regularmente durante toda esta administración se han orientado los recursos a aproximadamente 16 programas y 8 proyectos. Estos representan casi la mitad del presupuesto que ejercen las secretarías y las dependencias públicas. Todo lo que es el entramado de la Administración Pública Federal, directamente vinculado al Ejecutivo, por ejemplo, la mitad de todos esos recursos se están yendo a pensión para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, programas de beca, transferencias monetarias sin ninguna contraprestación de regreso. Y de inversión, pues vimos que en una parte fue primero el aeropuerto, ahora está sobre todo el Tren Maya, que para darte una idea de los proyectos de inversión prioritarios que se tienen para ya 2023, son 236,000 millones de pesos, pero 143,000 están en el Tren Maya, donde habrá que preguntarnos cuál es la rentabilidad económica y social de esto para ver si efectivamente va a contribuir a crear esas capacidades productivas en la zona y a dotar de oportunidades para su desarrollo a la población. El otro esquema es: simplemente vas a recibir transferencias monetarias, como ha sucedido hoy con buena parte de la población, adultos mayores y jóvenes, ya sea construyendo el futuro o escribiendo el futuro, pero eso no te resuelve el problema de desigualdad ni de pobreza. Eso no te está dotando de capacidades a la gente.
Y el tema, Aníbal, de la continuidad. Tú decías las zonas económicas especiales, pues si tú fueses inversionista, tú dices, bueno, invierto con este gobierno, llegará el otro y hará exactamente lo contrario, como ocurrió, ¿no? Las zonas económicas especiales, llegó el presidente y las jubiló. Si alguien cayó en la ingenuidad de invertir, pues habrá perdido su dinero. Pero el tema de los programas sociales, está muy bien que apoye, pero la idea es, ¿son sostenibles? ¿Tienen en este caso elementos de verificación de que están sacando a la gente de la pobreza, que tenemos mejores estudiantes? Cuando hablo de las becas, digo, bueno, pues la idea sería no solo apoyarlos económicamente, que es un buen fin, sino también pensar en que tengan una vida diferente, ¿no? Que puedan tener una trayectoria vital, esto que llaman ahora empleabilidad, en mejores condiciones, que puedan tener un mejor trabajo, para eso los apoyas. En este caso, ¿hay mecanismos que evalúen los programas o son puramente programas de tipo, en este caso, electorero, Aníbal? Pues mira, este conjunto de programas de transferencias monetarias no va más allá, más que dar estos recursos, pero además los mecanismos bajo los que se están dando son más opacos que los que había antes en términos de cuál es el padrón, quién lo selecciona, qué hacen esas brigadas de jóvenes que reciben ese subsidio también y que están ahí, según esto, levantando padrones, encuestando gente para poderles asignar este padrón. Eso está muy opaco, no hay información clara en eso. Y la otra es que estas transferencias regularmente se están entregando como a nombre del titular del Ejecutivo Federal, cosa que ya se había superado en otro momento. Ya no son programas institucionales, sino son presidenciales, y de esta manera pues lo que estás haciendo es garantizar simpatías para la parte electoral, pero no te resuelven el problema. Los mecanismos de evaluación de estas transferencias que se están dando, sin duda, está el Coneval, que es el que tiene que hacer estas evaluaciones, pero regularmente, y no solamente en esta administración, sino en anteriores, han dado su punto de vista de cómo están funcionando, cuál es el desempeño de algunos de estos programas, y pues vemos que no ha tenido el impacto que se requiere en términos de cancelarlos, modificarlos, revisar sus reglas de operación y demás, ¿no? Hay un poder más allá. Alguno de los jóvenes construyendo el futuro, ya deberíamos tener un grupo de aprendices que hayan subido en la escala salarial y salir de esto que también nos has enseñado, de esta especie de paradoja del talento, es decir, todo el mundo se concentra en trabajos de menos de 2 salarios mínimos y poder entrar, poder demostrar que ese programa habilitó a muchos jóvenes para hoy tener ingresos de 5, 6, 7 salarios mínimos, igual que los becarios, pues que nos dijeran que algunos ya están pues estudiando en alguna universidad de élite o que alguno de ellos ha tenido, digamos, un cambio en su vida. No creo que haya riña con ayudar a los que menos tienen, sino la idea es ayudarles a que cambien su vida. Por eso subrayaba el tema generacional. No es mantener las cosas como están, sino tratar de cambiar vidas, Aníbal. Efectivamente, y de hecho hoy todo lo que tú ves alrededor de la política social, la política de empleo, el discurso está encaminado a vida digna y empleo digno. Esto es, que tengas calidad de vida y calidad en tu trabajo. Para esto sí requieres esos apoyos, sobre todo para una buena parte de la población, de capacitación e información y una salida atractiva en la parte del empleo, que es lo que no se ha venido fomentando. Entonces, hoy lo que tenemos es que efectivamente los empleos que se están creando son, como se dice ahora, los que generan escaso valor agregado. O sea, buena parte son servicios informales, comercio informal, que es donde se están ubicando muchos de estas nuevas generaciones. Asistentes, los que ayudan en las tiendas, ¿no? Exactamente. Exacto. Esa es la, andas de chalán todo el tiempo, pero no tienes ninguna aspiración ni ningún mecanismo para poder mejorar tus capacidades y sobre todo con quién y cómo insertarte, ¿no? Y de hecho... 38 millones de personas ganan menos de 2 mínimos, Aníbal. Efectivamente, y ha habido una cosa interesante, te voy a dar la comparación 18-22. En términos de salarios mínimos, hay que recordar que ha crecido muchísimo el salario mínimo. Lo veníamos haciendo desde la administración anterior. Recordaremos ahí todas las campañas que hubo, el papel de nuestro amigo Ricardo Becerra impulsando todo esto, por ejemplo, pero era una parte concertada. Hoy lo que tenemos es un aumento del salario mínimo que ronda el 60% frente a un crecimiento del salario base de cotización del IMSS de solo 10% en el periodo 18-22. O sea, no ha jalado a los demás. Entonces, ¿qué ha pasado? El salario mínimo hoy apenas está arañando las condiciones para comprar tu canasta básica.
Por eso también vemos que por la inflación, la pobreza laboral, esto es que tienes un empleo, tienes un ingreso, pero no te alcanza para comer, es del 40% de la población ocupada. Ahí está la informalidad y el deterioro salarial. Pero en su conjunto, antes tú tenías en 18, de cada 100 mexicanos ocupados, 16 ganaban hasta un salario mínimo. Hoy son 31. Más de uno y hasta dos, 28 ganaban este rango. Ahora son 33. ¿Y qué estamos viendo? Que en su conjunto, los que ganan de 0 hasta 2 salarios mínimos han aumentado en 10 millones de personas, pero los que ganan más de 2 salarios mínimos también se cayeron, 10 millones de personas. Hubo un corrimiento hacia abajo. Insisto, una de las cosas que mencionamos desde un principio, Leonardo, recordarás, es que la igualación en este caso era hacia arriba y no hacia abajo. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, si antes tú tenías en el rango de 3 a 5 salarios mínimos a 13 mexicanos de los que estaban ocupados, hoy tienes a 4. ¿A dónde se fueron? Se fueron para abajo, ¿sí? Tomaron la resbaladilla sin proponérselo, ¿no? Oye, en términos de inversión, ¿cómo ves las cosas? Ha habido un comportamiento de la inversión extranjera, decir que, bueno, la mirada de las grandes empresas parece una mirada muy benigna sobre lo que ocurre en México. El sector financiero está muy contento, los bancos, y bueno, una buena parte de las grandes empresas multinacionales asentadas en México parece que les va bien, no han tenido demasiados conflictos con el ejecutivo, ni con las reglamentaciones, ni nuevas leyes, pero parece que en la inversión en este caso fija bruta, la inversión nacional, las cosas no han podido despegar, Aníbal. Es el 4º año de gobierno, ya parece pues difícil que se piense en grandes proyectos, en impulsar la inversión en un sexenio otoñal, pero ¿qué explicación tendrías? O sea, ¿cómo se ha comportado este año y hacia dónde se movería el año próximo, Aníbal? Fíjate que primero, en cuanto a la inversión extranjera directa, lo que se dio con los volúmenes de inversión que se tenían es que más o menos se han mantenido en el promedio, pero ha sido no por nueva inversión, ha sido por reinvertir utilidades. Nueva inversión sí ha llegado este año, pero tampoco ha sido algo espectacular. Y en lo que toca a la inversión fija bruta, a esta creación de activos para producir riqueza, pues resulta que si tomamos la última información, los últimos 9 meses, la variación mensual ha tenido 5 meses negativos, con caídas, o sea, no está sólida, no es un comportamiento estable al alza. Y en la anual resulta que enero era de 8.3% su crecimiento y ahora septiembre presenta un crecimiento anual de 4%. Se está desinflando. Me parece que aquí, entre la inversión nacional y la inversión extranjera, pese también, como en otras administraciones, compromisos de inversión que se hacen y grandes anuncios, lo que han sabido hacer es una estrategia de negocios desde mi punto de vista interesante, pero no novedosa. Simplemente han ido flotando. Ahí se la han llevado, no han arriesgado más, pero tampoco han buscado perder. Y más o menos manteniendo el negocio en las condiciones actuales es lo que les ha permitido sostenerse ahí. Y por eso vemos expresiones de que sí están muy contentos con la política económica que se está siguiendo, con los apoyos o no apoyos que se están dando desde el gobierno. ¿Por qué? Porque han logrado, antes que perder, mantener cierto nivel de actividad y cierto nivel de negocios en algunos sectores. Otras empresas, y lo vemos sobre todo en la parte comercial, pues se han desaparecido, muchas empresas de servicios y demás, pero la parte dura de la economía, como sea, los que tienen recursos, han logrado más o menos mantenerse ante una expectativa sin arriesgar y tratando de mantener un ritmo de negocios que les dé alguna utilidad. Y eso es la estrategia que vemos que han seguido, pero pese a los grandes compromisos de detonar un gran crecimiento, nuevas actividades, esto no ha funcionado. Y vemos también que los mismos grandes grupos de siempre son los que están respaldando las grandes obras de esta administración. Sí, ha habido ahí un cambio. Oye, en términos de finanzas públicas, ha sido un gobierno pues muy ordenado en eso, el tema del equilibrio, en este caso ha sido una casi obsesión del presidente de la República. Este año, el que viene, más bien, el 23, tenemos ahí una especie de una preocupación, porque el presupuesto es muy alto y las expectativas de recaudación no necesariamente son las mejores. Vi ahí un par de notas hace unos días, el último informe de finanzas públicas, el IVA no está pintando tanto como esperaban en otro momento. Y yo no sé si el ISR
manteniendo la estructura actual, mi querido Aníbal, te permita seguir todavía como apretando la esponja, ¿no?, de los grandes contribuyentes. No sé cuánto quede todavía por sustraer de esa bolsa y recaudar todavía más, pero bueno, tu reflexión sobre las finanzas públicas. Mira, en temas de las finanzas públicas, el compromiso fue no voy a aumentar impuestos, Y lo ha cumplido. Y no me voy a endeudar. Entonces, se ha traducido... Lo de no impuestos lo ha cumplido. ¿Endeudar lo ha cumplido o no? No. En términos de gasto, el crecimiento real entre 18 y 23, considerando lo que se aprobó para el ejercicio 2023, hay un crecimiento del gasto del 22% real. Un crecimiento de los ingresos de 16%, considerando la expectativa favorable que tiene para 23. Y la deuda crece nada más 100%. Ah. La deuda se duplicó. Se duplicó, nada más. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente los compromisos de gasto que se están haciendo, que no están generando una gran actividad económica para que de ahí haya mayor riqueza, mayor recaudación por ingresos o mayor recaudación por ventas, no se está cumpliendo. Y efectivamente están poniendo un crecimiento de la recaudación de impuestos cercana al 11% real. Bueno, para esto pues, necesitas que haya ingreso y que esté bien grabada la parte que está concentrando la mayor parte de los ingresos, pero no vemos esas medidas. ¿Cuál ha sido la salvación en términos de los ingresos de esta administración? En una primera parte fueron los fideicomisos que desaparecieron y el apretón que le están dando a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, en donde han perdido capacidad de operación, se han desaparecido programas, se han reducido capacidades para concentrarlas en los programas y proyectos que mencionábamos. Entonces, por ahí no son nuevas fuentes de ingreso. Otra parte tuvo que ver con el cambio en las reglas de negociación del SAT con los morosos, en donde pues siempre entrabas a un litigio y ahí te la llevabas hasta que el crédito fiscal te lo perdonaban o te lo dejaban muy barato. Hoy, y fue una maniobra dura, pero me parece interesante en términos de decir, bueno, sigamos negociando, pero mientras te congelo tus cuentas, ¿no? Y a ver cuándo se resuelve. Y entonces de inmediato vemos que empezaron a pagar, ¿no? Pero esas burbujas de aire, estuviéramos en el fondo del mar y tuviéramos esas burbujas como para seguir, ¿te van a dar todavía en el 23? ¿Todavía puede retirar el gobierno? ¿Hay grasita todavía, Aníbal? Pues mira, ese es un impacto de una sola vez. En adelante ya no lo vas a tener. Podrás tener alguno que otro contribuyente que todavía se te escapó, pero no te va a dar lo que te dio en estos últimos años y que, insisto, fueron estas las, entre comillas, fuentes de ingreso que te permitieron mantener una dinámica cercana a lo que tenías en el gasto, pero ya vemos que de todos modos el gasto se despegó. Pero hoy no lo tenemos ni se ve hacia adelante. Ahora, meter más impuestos en los últimos 2 años de la administración, pues creo que nadie lo va a hacer, ¿no? Y mucho menos esta administración. Entonces no queda más que ver si van a reforzar alguna parte administrativa o bien van a seguir ahorcando a buena parte de la administración pública para sacar adelante los programas de transferencias, ¿no? Comprendo. Oye, entre el 1 y el 3, el doctor Gutiérrez escoja, ¿no? Es decir, el gobierno dice que podríamos crecer hasta el 3 el año próximo, y bueno, el consenso anda entre 0,8 y 1%. ¿Tú por dónde te ubicarías para el año próximo? ¿Cómo ves las cosas? Yo creo que funcionando bien todo nos quedaríamos en el rango histórico de los últimos años del 2%. 2, a la mitad. 2%, que es el histórico, y eso porque tienes cifras optimistas en este momento, ¿no? Muy bien, pues mi querido Aníbal, como siempre muy agradecido contigo. Te deseo un feliz año y pues gratitud. Igualmente, te deseo lo mejor y un abrazo a ti, a todo el equipo y a la audiencia. Un saludo. Pues ahí lo tiene el doctor Aníbal Gutiérrez, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Es una breve pausa, regresamos. Facebook, Leonardo Curcio. Para mí es un privilegio extraordinario que Irene Vallejo haya aceptado estar esta noche en el estudio. Irene, bienvenida. Ay, Leonardo, sí estoy tan agradecida de esta invitación y de poder estar en México con todos ustedes. Oye, leía en tu libro que los autores en las globalizaciones anteriores eran leídos desde Hispania hasta lo que es hoy Ucrania, ¿no? Propercio era leído por ahí. Tú eres leído ahora desde Hispania hasta Chile, pasando por México. La historia del libro empezó en los cañaverales de un río y hoy se expresa en una pantalla, Irene, en esto que tengo por aquí.
Bueno, es que la literatura, las palabras, la escritura ha sido capaz de transformarse a lo largo del tiempo, con la finalidad siempre de mantener vivo el contacto con los lectores y vencer la fuerza del olvido, ¿no? Que todo lo engulliría si no encontrásemos estos diques que son los libros, a través de sus muchas metamorfosis, y ahora también los libros de luz, que son las pantallas. Es que tengo aquí. Oye, hace unos días vi un libro de Humberto Eco, un libro póstumo, por cierto, se llama La memoria vegetal, pero leyéndote a ti recuerdo que también hay memoria animal, o sea, hemos usado juncos, pero también pellejos, literalmente, llamados pomposamente pergaminos, Irene. Pergaminos, sí, por la ciudad de Pérgamo, donde se mejoró esa técnica en rivalidad con la Biblioteca de Alejandría, sí. Hemos escrito casi sobre todas las superficies, hemos escrito en la piedra, en el barro y la arcilla, como las tablillas de Mesopotamia, hemos escrito en materia vegetal, ¿no? Ustedes también aquí, pues, crearon un papel vegetal, ¿sí? Que además es muy parecido al papiro, al que yo rindo homenaje, incluso se dice que más resistente que el papiro y por tanto más logrado todavía como material de escritura. No sé si resiste mucho los años el amate, mira. El papiro también es muy frágil y perecedero en atmósferas húmedas. En Egipto, donde nació, con la sequedad del ambiente, se mantiene, pero en Europa se decía que el máximo eran 100 años y cada 100 años hacía falta renovar y volver a copiar un libro si no querían que el tiempo lo engullese. Ya. Oye, leía en tu libro eso, por eso citaba, Propercio era leído en las orillas del río Borístenes, que tal es el nombre del río Dnieper, donde están ahora los rusos metidos, ¿no? Sí, un lugar de resonancias tristes en este momento. Horacio también estaba orgulloso de que sus libros fuesen conocidos en el Bósforo, en Hispania. Esta idea de la celebridad de los escritores es una idea que se ha dado en todas las globalizaciones, desde la alejandrina hasta la que hoy vivimos, Irene. Sí, pues yo contaba en El infinito en un junco como en realidad el primer fan de la historia no es como podríamos pensar el fan de una estrella de cine o de rock, sino un gaditano que en la antigua Roma emprendió un viaje, un peligroso viaje para conocer a su escritor favorito, que era el historiador Tito Livio. Hizo un viaje largo a través, pasando noches en posadas, carros, afrontando el peligro de bandidos en los caminos, solo para ver de lejos a su ídolo, y no se atrevió a acercarse. A mí me parece, no es que sea desconfiado, que lo soy, pero que seguían a tu paisano Marcial. Dicen que las gaditanas bailan de una manera absolutamente... Bueno, eso decía Marcial, ¿no? Sí. A lo mejor no fue a ver a Tito Livio, sino una gaditana a bailar. Bueno, cabe la posibilidad de que Tito Livio fuera el pretexto culto, ¿no? Oye, y luego buscase la parte sensual. No sabía que las gaditanas tuvieran, desde tiempos de Marcial, con quien tú cultivas una, digamos, relación muy particular, ¿no? Sí. La última vez que conversamos, recordamos que podría ser un estupendo tuitero. Sí, así es, porque escribía unos poemitas breves, muy irónicos y satíricos, ¿no? Sobre todo le gustaba desenmascarar detrás de las mentiras y las fachadas, ¿no?, honorables de la realidad, pues esas miserias y mezquindades humanas, y reírse de ellas con gran sentido del humor, que lo alcanzaba a él mismo también. ¿Qué te parece que le dice a Fausto? No sé, Fausto, por qué le escribes a tantísimas mujeres. Lo que sé es que ninguna mujer te escribe a ti. Era terrible, ¿no? Era terrible, era un burlón impenitente. Peor que Quevedo, ¿no? O es su precursor. Dice que te reconozcan, Zoilo, los derechos de los hijos, incluso de 7, con tal de que nadie te reconozca una madre, nadie un padre. Terrible, Marcelo. Sí. Era realmente muy, muy satírico y tenía un peculiar sentido del humor que yo creo que todavía existe en nuestra tierra, en Aragón, porque él era bilbilitano, nació a pocos kilómetros de donde yo nací, y para mí ha sido un referente incluso en el periodismo, ¿no? Ese sentido del humor, esas frases así como lapidarias o epigramáticas con las que les gustaba cerrar sus poemas. Yo viajo ahora también con mis epigramas, igual que contigo. Seguimos viviendo de los clásicos, Irene. Pues los clásicos nos siguen inspirando
aunque yo creo que constantemente los recreamos. Cada época, cada siglo, cada generación tiene que volver a contar las mismas historias con acentos propios, pero el imaginario mítico legendario de los antiguos pues todavía es una fuente inagotable de inspiración para nosotros. Sí, la ilusión. Imaginar un mundo sin libros es prácticamente imposible porque es, tú lo dices, el artefacto mejor diseñado. Pero los libros son neutros, igual han servido para legitimar al poder que han sido libros perseguidos, Irene. Nunca han sido neutros, puesto que son herramientas humanas y por eso pues reflejan nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestros hallazgos, nuestras virtudes, nuestros defectos, ¿no? Pero lo apasionante es que gracias a ellos hemos conseguido conservar algo que parecía tan frágil como las palabras, que son meros soplos de aire, ¿no? Y si a alguien le preguntas cómo se hace para conservar la huella de un aliento que sale de nuestras bocas, pues parecía imposible, y lo hemos conseguido con la invención de la escritura en primer lugar y después de estos artefactos maravillosos. Porque tiene algo de humano y algo de divino, ¿no? O sea, la Biblia es el libro, el poder sin constituciones, que son libros, la memoria, tú decías o recordabas a Tito Livio, tenemos efectivamente la tradición histórica, el drama desde Edipo hasta quien puedas imaginar, y las meditaciones, ¿no? Y la desde poesía. Marco Aurelio y la poesía. Exactamente, la poesía, la tiene narración, algo de divino el libro, relatos. ¿no? Es humano, pero al mismo tiempo. Es precisamente, Leonardo, lo que yo quería captar en el título del infinito en un junco, ¿no? Es frágil, es una materia quebradiza, es un objeto cotidiano, ¿no? Ya sea el papel, el pergamino, el papiro, pero al mismo tiempo allí cabe el infinito de nuestras pasiones, de nuestros hallazgos, de nuestras inspiraciones, ¿no? De nuestras creencias, de nuestras religiones. Todo allí está contenido y es maravilloso que en algo tan cotidiano pues podamos cifrar y conservar y salvaguardar lo más espiritual que alienta en nosotros. Y al mismo tiempo ha sido es un objeto perfecto, pero también muy perseguido. Tú recuerdas a Teófilo, etcétera. No me detengo demasiado en esos detalles, porque yo entré a las bibliotecas. Es fascinante cómo narras desde Alejandría, la biblioteca, que nace al lado del museo. Es un acto de soberbia humana, Irene, como la Torre de Babel, esto es decir, quiero reunir todo el conocimiento en un recinto. Bueno, tiene dos caras, tiene la cara de soberbia del gobernante que quiere exhibir su grandeza y su estatus a través de la biblioteca más fastuosa y más completa que hubiera existido jamás. Asurbanipal, Ptolomeo, todos hay soñaron. megalomanía en esas grandes bibliotecas, pero la biblioteca de Alejandría se convierte al mismo tiempo en un puerto, ¿no? donde pues son acogidos todos los estudiosos, todas las personas hambrientas de conocimiento y de saber, ¿no? Y se dice que allí podían entrar hasta los esclavos, ¿no? Todos aquellos que quisieran asomarse al conocimiento y a la belleza. Y eso es la primera semilla, el germen de un proyecto de democratización de la cultura. Y por ese lado, pues creo que va más allá simplemente de la vanidad de un monarca, ¿no? Es el comienzo de una gran tarea que todavía está en marcha, sí, y que todavía tiene los mismos protagonistas anónimos a los que yo homenajeo en el libro, pues la gente dedicada a la enseñanza, los que trabajan en bibliotecas, en escuelas, y a las mujeres, las portadoras de la tradición oral que tanto les debemos, ¿no? Claro, porque muchas veces las mujeres no pudieron aprender a escribir y por tanto no fueron capaces de dejar recuerdo escrito, ¿no? Permanente de sus pensamientos, de sus miradas, y sin embargo de generación en generación fueron transmitiendo una memoria familiar, una creatividad, unos cantos, unas fábulas, unos recuerdos, ¿no? Y eso es importantísimo, debemos, creo yo, tenerlas en cuenta y
Y bueno, pues yo he rebuscado incluso en el lenguaje, viendo cuántas metáforas de bordar hay en el vocabulario, ¿no? Con el que hablamos de la creación y decimos el hilo del relato, el nudo, el desenlace, bordar un discurso, urdir una conspiración, ¿no? Si se no perder el hilo o no dar puntadas sin hilo, ¿no? El hilo de Ariadna, claro, todo nos lleva a ello. Las parcas, y entonces, bueno, pues ahí veo yo como el origen de esas mujeres que cosían y bordaban y al mismo tiempo contaban historias, quizá las primeras narradoras. Las primeras narradoras, y ahí siguen, algunas las seguimos escuchando a través de interpósitas personas, pero el libro es genial y usted la escucha, una mujer genial, pero su genialidad, la mayor, no es solo haber escrito esta hermosísima historia, sino haber decidido que los libros que estaban en la biblioteca de tus padres habían sido escritos para ti. Esa es tu mayor genialidad. Bueno, también puede que sea un poco narcisista ese punto de vista, pero lo que yo quería decir... Así son los genios, ¿no? Narcisistas. Se os perdona. No, yo quiero decir que tenemos esa sensación cuando un libro nos impacta, nos entusiasma, de que hubiera sido escrito para nosotros, y esto es evidentemente un espejismo, pero al mismo tiempo es una sensación tan vívida. Y quienes aman los libros lo saben, ¿no? Que sentimos como si nos hablara esa voz y como si la historia hubiera nacido y brotado para nosotros. Sí, y es hermoso. ¿Tú encuentras un placer físico en los libros? Hablábamos de las pantallas y te pregunto, ¿eres bibliófila o te importa poco el que sea la edición 28 de tu libro, sino lo que tiene el libro? Es decir, ¿es el contenido? Bueno, hay quien dicen que los libros ni siquiera hay que tocarlos, ¿no? Algunos tan bellos. No, eso dicen los bibliófilos. Sí, yo no pertenezco al grupo, a la familia de los bibliófilos. Yo con los libros tengo una relación más viva, los leo, los presto, los regalo, los disfruto. Irene, no me digas eso. Sí, yo tengo una Aquí decimos que lo prestado es pariente de lo regalado. Claro que sí, pero yo creo que los libros tienen que fluir de unas personas a otras. Pero no te apropias de ellos, no son tuyos. Algunos no te regalaría ni a ti, Miss Marcial. Mira que están feos y gastados, pero no te los regalaría. Algunos libros sí son especiales y esos son los irrenunciables, ¿no? Pero yo sí creo que así como de otras personas te llegan libros maravillosos, ¿no? Que son un regalo y son de las personas queridas de quienes recibes esas obras que te cambian la vida. Pues yo creo que también hay que ser generosos con los libros, ¿no? Y hacerlos circular y pasar de mano en mano. No tienes, digamos... Llevártelos a la cama para que gocen también de los placeres nocturnos, ¿no? Yo creo que cuando los libros pasan por muchas camas son ellos, también, ¿no? Promiscuamente felices los libros. Eso es fantástico. Oye, pero no tienes el fetiche de los libros. No tengo el fetiche de los libros, no. ¿Las bibliotecas, alguna te genera particular éxtasis de las que has visitado? Pues he sido muy feliz en las bibliotecas de patrimonio, ¿no? Donde he podido acariciar con mis manos esos libros miniados con ilustraciones maravillosas, ¿no? Y esas caligrafías extraordinarias. Y ahí se percibe todo el cuidado, el mimo, la emoción con la que esos libros se copiaron. Pero yo creo que mi corazón está realmente en las bibliotecas de los pueblos, de las zonas rurales, esas bibliotecas donde realmente se abren nuevos espacios de libertad y lecturas para personas que de otra manera no tendrían esas oportunidades. ¿Prefieres la biblioteca de Albarracín que la biblioteca de los nacional? Barrios? Sí, realmente creo que esas bibliotecas están vivas y es allí donde sigue adelante esta aventura que empieza con esos jinetes misteriosos del comienzo del infinito en un junco, ¿no? De lo que yo llamo los salvadores de libros. O sea, dicen, hay que... es particularmente complicado en estos tiempos. Creo que en nuestra lengua se publican 50,000 libros en un año, imposible leerlos todos, y te recomiendan los doctos, lea los clásicos. ¿Qué es un clásico, Irene? Para mucha gente temo que los clásicos son los partidos de fútbol muchas veces, pero bueno, no, hablando en serio, percibimos los clásicos como esos libros que estudiamos en el colegio, en el instituto, en la universidad, ¿no? Que nos obligan, que nos imponen, y casi los sentimos como una obligación, cuando a lo largo de la historia los clásicos han sido los libros más amados, porque si algo los ha salvado de la destrucción ha sido el amor de los lectores. ¿Son amados o venerados? Porque tú usas a Mark Twain en varias ocasiones diciendo, son libros que uno le gustaría leer pero que en realidad no ha leído. Yo no
no sé cuánta gente ha leído El Buscón, ¿no? Irónicamente, sí, pero muchas veces cuando te encuentras con esos libros clásicos que tú imaginas farragosos, aburridos, te sorprende su vitalidad. Sí. Y por eso yo invito a intentarlo, también a abandonar si no es el momento, si no es la ocasión, si no es el autor. Pero a mí, siendo niña, me fascinó mi padre con el relato de la Odisea sin yo saber nada del prestigio de Homero, ni que esa era una gran obra de la literatura occidental. No, simplemente por el deslumbramiento que a mí me produjeron las aventuras de aquel navegante que quería volver a casa y no lo conseguía y encontraba pues hechiceras, princesas, sirenas, cíclopes, monstruos en el camino. Es una bellísima historia y yo creo que las tradiciones lo son porque han pasado el filtro de generaciones y generaciones de lectores una y otra vez extasiados y encandilados por esas historias. Sí, seguimos recreándolas. El libro El infinito en un junco es una belleza extraordinaria, más se lee ligeramente. Tiene tantos premios como páginas, que se dice fácil. Me siento muy feliz y muy honrada de estar en este país, en esta ciudad. Yo vengo como una peregrina amorosa que tanto ha soñado estos territorios a través de la literatura. Juan Rulfo y el Pedro Páramo son, diría, mi libro de referencia. Mira. Sí. Pues qué gloria tener esta peregrina amorosa en el estudio. Irene, mil gracias. Un auténtico placer, un privilegio. Gracias, Leonardo. Con esto nos vamos, cuídese. Yo soy Leonardo Curcio y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.